Y voy a compartir mi pantalla en la página 184. Ok. La tarea para el día lunes, sí, lunes 14 de febrero, es lo que está en la página 189 de sus libros. Ya para este momento debieron, ojalá, empezado a leer el primer tema de la unidad 7. Si no lo han hecho, pues ni modo. Vamos a empezar hoy, ¿ya? Entonces voy a abrir el PDF. Y bueno, quizás sí les preparo un poquito incluso para hacer la tarea del próximo día lunes. Y estamos en la unidad 7. Escuchemos discursos. Página 184 de sus libros. Voy a leer rapidito. El objetivo de esta unidad: usar los diferentes registros de la lengua a través del reconocimiento de los diversos contextos comunicativos que se presentan en la vida cotidiana. Diferentes registros de la lengua. Un registro es el conjunto de palabras que uno usa en una determinada situación. Entonces vamos a aprender a usar diferentes registros de la lengua a través del reconocimiento de los diversos contextos comunicativos que se presentan en la vida cotidiana. Dependiendo de la situación en la que estamos, vamos a usar un registro diferente. Introducción. A lo largo de esta unidad, conoceremos los aportes de la cultura escrita al desarrollo social y cultural de la humanidad, para contrastar y valorar la diversidad cultural del mundo. Así es, cada cultura tiene su propia literatura escrita, han aportado al desarrollo de su propia sociedad. Todo eso lo que vamos a estudiar en esta unidad 7. También aprenderemos sobre las variaciones idiomáticas y los prejuicios en la comunicación. Recuerden que ya hemos visto temas parecidos a estos. Ya vamos a volverlo a repetir en esta unidad. Además, identificaremos las características de la comunicación verbal y no verbal. En esta unidad estudiaremos sobre los modos que existen de organizar un discurso para la resolución de problemas. Vamos a otra vez topar el tema de discursos. Claro, cada vez es más, digamos, a mayor profundidad el tema, ¿no? Entonces, pues, ya saben que la estructura de este libro es así: darles un tema, 3 unidades después se repite el tema, y eso es importante incluso para, sí, para que ustedes aprendan, ¿sí? Para que el aprendizaje del tema sea más significativo para ustedes. Repetirlo, repetirlo, repetirlo. Después de 1 o 2 meses, volverlo a repetir. Como se dan cuenta, pues sí les ayuda a ustedes. Que generalmente cuando volvemos al tema, ustedes están como que no están seguros de la respuesta. Entonces, por eso conviene repetir los temas que hemos visto, ¿ya? Contenidos. La escritura a lo largo del tiempo, el lenguaje y las relaciones sociales, los prejuicios en la sociedad, confrontación de textos, organización del discurso para la resolución de problemas, soportes comunicacionales. Sí, tenemos 6 temas. Y el tema de hoy es el primero: la escritura a lo largo del tiempo. Llegamos a la página 185, la escritura a lo largo del tiempo. En esta página 185 quiero empezar con la pregunta: ¿cuáles son las fases previas al desarrollo de la escritura? Esa es una pregunta muy buena. ¿Cuáles son las fases previas al desarrollo de la escritura? O sea que antes de que se desarrollara la escritura, el poder escribir, la humanidad pasó por algunas fases antes de escribir.
¿Cuáles eran esas fases? Por ejemplo, la alfabética, los pictogramas, la silábica. Esos son ejemplos de escrituras. Esto ya es escritura. Signos que representan un sonido. De hecho, esta es la escritura ya en una etapa bastante avanzada, justo antes de tener el alfabeto. Pictogramas es sí, es una de las, creo que es una de las etapas antes de la escritura. Sí, este es justo antes de la escritura, los pictogramas, y lo mismo los jeroglíficos. Bien, un voluntario, por favor, que nos lea desde este título, ¿cómo surge el alfabeto? Yo le ayudo, Luisa. Por favor, María. Y después le hago leer a Mayra. María, por favor. ¿Cómo surge el alfabeto? Como vimos con anterioridad, los seres humanos sintieron la necesidad de registrar los eventos que acontecían en su sociedad. De esta forma, la escritura fue evolucionando. Primero fue la memoria, luego la etapa gráfica, que dibujó sobre la flora y la fauna que les rodeaba. Después nacen los jeroglíficos que muestran las historias del pueblo egipcio. Gracias, María. Listo. Entonces, estas son las fases antes de la escritura. Primero fue la memoria. En la página, les digo, este tema me parece que no lo vimos conmigo, pero sí está al inicio del libro. En la página 13. Voy a ponerle. Página 13. Y 14. Imagínense, al inicio del libro. Nos habla sobre esto, sobre las fases antes de la escritura. La primera es la fase, a ver si me acuerdo cómo se llama, mnemónica, algo así. Fase mnemónica, ¿sí? Mnemónica. Mnemónica tiene que ver con la memoria, ¿sí? Eso significa esa palabra. La memoria, cuando todo, a ver si les leo un poquito, se caracteriza por el empleo de objetos reales para registrar y calcular. Esta vez la solución se dio por medio del uso de lo tangible para cumplir este propósito. Ya. Antes de poder escribir, estamos hablando de antes de poder escribir. La gente usaba objetos tangibles para, digamos, llevar cuentas, para recordar algún evento. ¿Okay? Esa es la fase mnemónica, el de la memoria. Después le sigue la etapa gráfica o pictórica, parecido a esto. ¿Okay? Más sencillo, esto incluso es bastante avanzado. La fase pictórica era, digamos, cuando los primeros dibujos que empezó a hacer la humanidad, ¿ya? Los primeros dibujos, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Y pues esos dibujos fueron evolucionando hasta que llegamos a la fase ideográfica. Y en la fase ideográfica ya las imágenes empiezan a ser más complejas y empiezan a representar, digamos, palabras, de pronto sonidos, ¿ok? Ya las imágenes empiezan a representar de pronto algún sonido que hacemos con la boca. ¿Okay? Esa ya es la etapa ideográfica. En esta etapa, el invento que sobresale son los jeroglíficos. ¿Sí? Los jeroglíficos aparecen en la etapa ideográfica. Y después de la fase ideográfica, ahí sí llegamos a la fase, a ver si me acuerdo cómo se llama, fase fonética, ¿sí? La fase fonética, que es cuando ya aparecen las letras. Ejemplo, esto de aquí. No lo estoy proyectando, los voy a proyectar. Esto de aquí. Ya son letras, que cada letra empieza a representar un sonido. Bien, esto ya es la fase fonética. Esto ya es escritura. Bien. Ok.
Tenemos por subtítulo ahora escritura sumeria. Aquí la pregunta es, ¿en qué consistía la escritura cuneiforme? ¿En qué consistía la escritura cuneiforme? Le voy a hacer leer a Mayra. Mayra le pregunté, ¿cierto? Mayra, léenos por favor todito este párrafo. Ya les. Es un inicio de la escritura, algo no escritura, placas de barro que se escribían a las cuñas. Esta civilización pasó de la escritura pictográfica a la silábica o de fonogramas. Esta combinaba sílabas para formar palabras. Esta escritura fue adoptada por el pueblo semita y prevaleció en el cercano oriente, incluyendo a asirios, babilonios, hititas y persas. Gracias, Mayra. Entonces, ahí se nos explica en qué consiste la escritura cuneiforme. Primeramente, es una escritura pictográfica. Pictográfica parecido a esto de aquí, ¿ya? Estoy proyectando, sí. Imágenes. ¿Okay? Y claro, cada imagen representaba algo. Esa es la escritura cuneiforme. Otras características de la escritura cuneiforme: se utilizaban placas de barro en las que se escribían con estilete o se dibujaba con estilete. Estos estiletes se llamaban cuñas. De estas cuñas, pues la escritura cuneiforme agarra su nombre. Después de la escritura pictográfica, los sumerios pasan a la escritura silábica o de fonogramas. Aquí creo que tenía otra pregunta. Después de la escritura cuneiforme, ¿qué tipo de escritura desarrollaron los sumerios? Listo, la escritura silábica o de fonogramas. ¿En qué consistía la escritura silábica o de fonogramas? ¿En qué consistía esta otra escritura? Esta combinaba sílabas para formar palabras. Miren que ya empezamos aquí ya empezamos a entrar a escritura como tal, que una imagen o una letra represente una sílaba o represente algún fonema. Y la unión de estas letras, digamos así, formaban palabras. Aquí ya la escritura está empezando a aparecer. Esta escritura fue adoptada por el pueblo semita y prevaleció en el cercano oriente, incluyendo a asirios, babilonios, hititas y persas. Todas estas culturas tuvieron esta escritura silábica o de fonogramas. Datos curiosos de la escritura sumeria. La escritura cuneiforme era difícil de aprender. Para dominarla, los niños solían ir a una escuela del templo. Sí, imagínense que antes de tener las letras del alfabeto, tenían que dibujar. Entonces, para cada cosa, imagínense un dibujo diferente. Era muy complejo, mucho más complejo de la escritura que tenemos ahorita. Es más, el sistema de escritura que tenemos ahorita es lo más perfecto que tenemos para escribir, que ha pasado por un proceso de evolución de miles de años. ¿Sí? Y esto es lo más avanzado que tenemos de escritura, la que usamos en la actualidad. Bien. Vamos a otro tipo de escritura, de otra cultura, la escritura egipcia. Aquí les quiero hacer la pregunta: ¿cuáles son las etapas de la escritura en Egipto? ¿Cuáles son las etapas de la escritura en Egipto? La jeroglífica, la hierática y la demótica. Demótica. Entonces, la escritura en Egipto tuvo tres etapas. La jeroglífica, desde el año 2000 antes de Cristo hasta el año 900 antes de Cristo. Fue, digamos, la más larga, 1100 años, la jeroglífica, la que más tiempo duró en Egipto. Jeroglífica era esto: complejo, bastante complejo. Imagínense tener que escribir así. Se demoraban una eternidad para escribir, ¿ya? Y la jeroglífica sobre piedras o sobre paredes.
Después le sigue la hierática del año 900 antes de Cristo hasta el 600, 300 años duró esta, y la demótica, esta duró 100 años. Leamos, bueno, la jeroglífica ya le expliqué cuál es. Aquí nos explica qué es de qué trata la hierática. La pregunta aquí es, ¿qué caracterizó la escritura hierática? ¿Y qué la diferenciaba de los jeroglíficos? ¿Qué caracterizó la escritura hierática y qué la diferenciaba de los jeroglíficos? Un voluntario, por favor, que nos lea este párrafo. Isabel Josa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La escritura en Egipto tuvo la jeroglífica 2000 años antes de Cristo, la hierática 900 antes de Cristo y la demótica del 600 al 500 antes de Cristo. La hierática fue adoptada por las culturas mediterráneas, era un sistema de pictogramas e ideogramas que terminó siendo un sistema de sonidos puros. Tuvo usos comerciales, legislativos y científicos. Fue realizada con unos lápices de punta roma que se sumergían en tinta. Gracias, Isabel. Entonces, aquí reflexionemos un ratito. ¿En qué se diferenciaba la escritura jeroglífica, esta de aquí, de la escritura hierática, la que acabamos de leer? Meditemos en eso un ratito y ¿qué opinan? ¿En qué se diferenciaban las dos? ¿Cuál fue la evolución, digamos así? ¿Cuál fue la evolución de esto a esto? Léanlo un ratito, medítenlo y díganme su respuesta. Les doy una pista. Lice, la diferencia entre la escritura sumeria y escritura egipcia, dijo usted. No, la diferencia entre los jeroglíficos, la escritura jeroglífica y la escritura hierática. Ambas son fases de la escritura egipcia, pero primero vino la jeroglífica y después evolucionó a la hierática. Pero mi pregunta es, ¿en qué se distinguían las dos? ¿Cuál es la diferencia entre la jeroglífica y la hierática? Por lo menos de lo que se entiende de la lectura. ¿Cuál será la diferencia entre las dos? Tal vez que la una ya se utilizaba con estiletes y también llamados cuñas. Y la Eso es de la escritura sumeria, esa es otra cultura diferente. La escritura cuneiforme fue de los sumerios, pero eso no tiene nada que ver con los egipcios. Pasó de ser una escritura jeroglífica a tener sonidos. Puede ser,
sonidos puros, dice la hierática. En los cuales también se utilizaba lo que hoy conocemos como, si se puede decir, lápices Está bien. Por ahí está la diferencia. o lo que ¿Ya? se podía dar origen ¿cómo se llama esta? Lo que dice el señor, por ahí va la diferencia, ¿ya? En ambas todavía se utilizaban, sí estoy proyectando, sí, ok. En ambas todavía se utilizaban pictogramas e ideogramas. ¿Qué es eso? Esto, son pictogramas, ideogramas, dibujos, casi que digamos dibujos para escribir, para comunicar algo. Eran escrituras complejas por ese motivo, ¿ya? Entonces, ambas usaban pictogramas e ideogramas. La diferencia principal, al menos lo que se entiende de la lectura, es que la jeroglífica se la realizaba sobre paredes. Y claro, con un cincel para ir tallando en la pared. ¿Okay? Súper complejo. Mientras que la hierática ya aparece la tinta. Y aquí aparece el papiro. ¿Sí? La lectura no dice eso, pero en una página, es más, les digo en qué página. En la página 14. En la página 14 de sus libros, ahí dice que en un inicio la escritura fue realizada sobre paredes. Uno de sus inventos más trascendentales fue el papiro, que se convirtió en soporte de la escritura. El papiro es un antecesor del papel, ¿ok? Que se sacaba de una planta, de una planta que se llamaba papiro, así mismo, de la cual las hojas servían como una especie de soporte para escribir. Se podía escribir encima, o después de que esas hojas pasaron un tratamiento, se sacaba un material llamado papiro en el cual se podía escribir, ¿ya? Es un antecesor al papel, ¿ok? Entonces, listo, esa es la diferencia principal entre la escritura jeroglífica y la escritura hierática. Ya para la hierática siguen siendo pictogramas e ideogramas, pero por lo menos ya aparece la tinta y el papiro, en vez de hacerlo sobre paredes, ¿bien? Es interesante desde la historia. En el antiguo Egipto, los ideogramas tenían un carácter sagrado, los ideogramas, o sea, sus dibujos. Tenían un carácter sagrado y eran llamados Medunecher, que significa palabras de Dios. Acercarlo un poquito. ¿Ya? Los pictogramas o ideogramas se llamaban Medunecher, que significaba en egipcio palabras de Dios. Cuentan que el texto más antiguo fue hecho por dioses que descendieron del cielo a la mística tierra Punt. Bueno, eso es mitología egipcia. Bien. Llegamos a la página 186. Miren qué chévere, ya leyeron la página 185 conmigo. Y aquí nos hablan acerca de la tercera fase de la escritura egipcia, la etapa demótica. Aquí les quiero hacer la pregunta. ¿En qué se diferenciaba la escritura demótica de la hierática? Sí, aquí también voy a hacerles reflexionar. ¿En qué se diferenciaba la escritura demótica de la anterior, de la hierática? Un voluntario, por favor, que nos lea estos dos párrafos de una vez. Estos dos párrafos. ¿Un voluntario? Miriam Rosero. Voy a hacerle leer a Miriam Rosero y después a Ana Inlago. Miriam, por favor. La demótica es una simplificación de la escritura hierática. Fue compuesta por la unión de caracteres utilizada para textos administrativos y literarios. Datos curiosos de la escritura jeroglífica. Cuando se halló la piedra de Rosetta, se descubrió que las frases estaban escritas en jeroglíficos, escritura demótica y en griego. Esto ayudó a descifrar estas escrituras. Gracias, Miriam. Esta piedra Rosetta, sería interesante investigar sobre esto.
De pronto para la próxima clase les aviso qué es eso, ¿ya? Pero parece que esta piedra tenía 3 idiomas. 3 idiomas en la misma piedra. Jeroglíficos, a ver, estaban escritos en jeroglíficos, en la escritura demótica y en griego. Entonces, en una misma piedra usaba 3 idiomas diferentes. Por eso es que esta piedra ayudó mucho a descifrar los significados de las otras 2 escrituras más antiguas. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que entendieron ustedes que es la diferencia entre la escritura demótica y la escritura hierática? Lean un ratito la escritura hierática, la escritura demótica. ¿Cuál será la Dicen diferencia entre las dos? Dime, Wilmer. que en esta ya utilizaban para los textos y en la otra que aún conservaban lo de los jeroglíficos. Y en esta que ya se desprende un poco de los jeroglíficos, ya es un poco más avanzado. Sí, exacto. Verán, la diferencia dice aquí, ¿no? La demótica es una simplificación de la escritura hierática. Recordemos que la hierática todavía usaba pictogramas e ideogramas, o sea, dibujos. En cambio, la demótica es más simple, para empezar. Fue compuesta por la unión de caracteres. Ya aquí empiezan a aparecer los caracteres, un sinónimo, por así decirlo, las letras. Ya en la demótica empiezan a aparecer las letras. Ya no son dibujos tan complejos como los pictogramas o ideogramas. Ahora son caracteres, letras, más sencillas, más simples. Entonces miren que de la hierática a la demótica hubo un gran salto. Es mucho más fácil escribir con letras que escribir con dibujos. Bien. Ok. Y llegamos a otra cultura, la escritura semita. Recordemos que la escritura sumeria, ellos primero tuvieron la escritura cuneiforme, que era igual pictogramas e ideogramas. Después la cultura sumeria pasó de la escritura cuneiforme a la escritura, creo que se llama fonética o silábica. Para no equivocarme voy a leer. Sí, pasaron a la escritura silábica o de fonogramas. O sea, sílabas. Ya sus dibujos empezaron a representar sílabas. Una de las culturas que adoptó esta escritura silábica fueron los semitas. Ellos son una de las culturas que adoptaron esta escritura de los sumerios, la escritura silábica. La pregunta que les quiero hacer aquí, ¿cómo era la escritura semita? ¿Cómo era la escritura semita? Silábica. Bueno, un voluntario, por favor, que nos lea todito este párrafo, ¿ya? ¿Cómo era la escritura semita? Ana Inlago, ¿cierto? Le iba a hacer a leer a Ana Inlago. Ana, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Los semitas orientales tenían una escritura morfosilábica cuneiforme adoptada de los sumerios. Los semitas occidentales inventaron una escritura alfabética consonántica que se utilizó por más de 3000 años. Estos pueblos tuvieron la genial idea de asignar una única letra a cada sonido distinto de la letra. El único problema que presentó es que no representaba en absoluto las vocales. A este primer alfabeto se lo llamó proto-cananeo. Tenía 27 pictogramas, cada uno con diferente valor fonético. Gracias, Ana.
Bien, entonces esta cultura semita es igual una cultura muy antigua. Creo que de la cultura semita descendieron los judíos y los judíos y los árabes, me parece. Los árabes y los judíos me parece que son descendientes de la cultura semita. ¿Ok? Nomás para que vayan relacionando esto con culturas que existen en el día de hoy. Bien. Ok. Miren que ellos también tuvieron primero una escritura cuneiforme, pictogramas, hechos con una cuña, con un estilete llamado cuña. Bien. Pero la escritura cuneiforme de los semitas era morfosilábica. Cada dibujito representaba una sílaba. Más sencillo que cada dibujo representara algo diferente. ¿Ya? Después de la escritura morfosilábica de los semitas, ellos desarrollaron una nueva forma de escribir, alfabética consonántica. Ya aquí aparece el primer alfabeto, digamos así. Un antecesor al alfabeto que usamos hoy en día. Era una escritura alfabética consonántica, únicamente tenían consonantes, como la B, C, T, V. No tenían vocales, no tenían A, E, I, O, U, no tenían eso, ¿ya? Entonces, imagínense igual, era una escritura, lo que dice aquí, casi perfecta. Era una escritura casi perfecta porque sí, lo que tenemos hoy en día es lo que consideramos la escritura perfecta. Por lo menos hasta el día de hoy es la escritura perfecta, lo más perfecto que tenemos, la forma de escribir hoy en día. Entonces, ellos fueron los que desarrollaron el primer alfabeto. ¿Sí? A este primer alfabeto se lo llamó proto-cananeo, de la tierra de los cananeos, ¿ya? Proto-cananeo, ¿ok? Y era casi perfecta. Tanto así que hasta el día de hoy usamos muchas de las imágenes que los semitas desarrollaron. Usamos muchas, ¿ya? Por ejemplo, la A. La letra A, tal como la dibujamos hoy en día. Si ustedes abren sus libros en la página 15, en la página 15 hay un dibujito. Al final de la página 15 muestra un rollo sobre la evolución de la letra A. Primero el dibujito de un buey y vemos cómo ese dibujo va evolucionando hasta la letra A. Bien, entonces eso lo sacamos de la escritura semita. Listo. Y era una escritura casi perfecta. Lo único que le faltaba eran las vocales. Imagínense igual, lo difícil que ha de haber sido escribir sin vocales. ¿Sí? O escribir algo para tratar de leerlo si no tiene vocales. Entonces, bueno, este fue uno de los antecesores al alfabeto que tenemos hoy en día. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Espero que este tema sea de interés para ustedes. Listen, entonces en esta cultura aparece ya los sonidos o... Sí, sí, sí. Ya aparece lo que se le asigna un sonido diferente a cada letra. Eso sí, eso lo desarrollaron los semitas, ¿sí? Que un sonido se le asigna a cada letra. Por ejemplo, la B, la T, la D, ya empiezan a asignarse sonidos diferentes a cada letra. Los semitas son los que dieron ese gran paso, ¿ya? Bien, recuerden que el tema de la clase de hoy es la evolución de la escritura. ¿Sí? Vamos viendo cómo llegamos hasta la escritura que tenemos hoy en día. El siguiente subtítulo, bueno, aquí tenemos un dato curioso de la escritura semita, dice, según Jesús Mosterín, 1993, todas las escrituras, miren que lo ponen entre comillas, esta es una cita textual, ¿ya? Nos dan el nombre de la persona que lo dijo y el año en que lo dijo. Y aquí abajo tenemos la referencia bibliográfica. Quién lo dijo, el año en que lo dijo, dónde lo dijo, el volumen de la revista, el país donde se editó, el nombre de la editorial y la página. Es una bibliografía bastante completa, ¿ya? Según Jesús Mosterín, 1993, todas las escrituras alfabéticas, consonánticas y alfasilábicas del mundo descienden del alfabeto consonántico originalmente desarrollado por los semitas occidentales en el Levante mediterráneo. Listo. Ahí está lo que les dije. Lo que tenemos hoy en día fue evolucionó de lo que ellos hicieron.
Listen, Dígame. lo que está entre comillas es un parafraseo. No, es cita textual. Lo copió tal cual lo dijo Jesús Ya. Mosterín. No Gracias. es, no parafraseó, usó exactamente las mismas palabras de Jesús Mosterín. Ok. A ver si acabamos esta página, ¿ya? Siguiente subtítulo dice escritura fenicia. De aquí les quiero hacer la pregunta. ¿Cómo era la escritura fenicia? Otra cultura, ¿ya? Esta es otra cultura. ¿Cómo era la escritura fenicia? Un voluntario, por favor, que nos lea este párrafo. Ingeniero Carlos Pujota. Señor Pujota, léenos, por Buenas favor. noches. Buenas noches. Escritura. Ya, ¿se me escucha? Bien. Sí, le escucho, señor Pujota. Lea, por favor. Escritura fenicia. El sistema de escritura fenicia es consonántico derivado desde el semita, dato de 1600 a.C. Estuvo vigente desde el 1100 a.C. hasta el siglo III, década de Cristo. Tenía 22 consonantes que representantes sonidos simple, no contenía vocales, tuvo influencia en los pueblos de las riberas del mar Mediterráneo. Listo, entonces miren que la escritura fenicia evolucionó de la escritura semita. Ellos adaptaron sí, adoptaron lo que hicieron los semitas, el alfabeto, lo desarrollaron un poquito más, ya quedaron menos consonantes. Todavía no tenían vocales. Eso era lo único que les faltaba para tener la escritura que tenemos hoy en día. Ok. Y después de la escritura fenicia, bueno, aquí tenemos imágenes de monedas antiguas, siglo II antes de Cristo. Ok. La escritura vincha. Se escribe así, pero se pronuncia vincha. Aquí les quiero hacer la pregunta. ¿Por qué se le dio el nombre de escritura vincha? ¿Por qué ese nombre? Un voluntario, por favor, que nos lea este párrafo. Te ayudo, Lice. Bueno, María. Ya. Escritura vinca. La escritura vinca se pronuncia vincha. Proviene de la Europa antigua. Se le dio ese nombre por unos artefactos hallados al sudeste de Europa, con un sistema de escritura que se atribuye a la cultura vinca, que habitó entre el año 600 a.C. y en el año 4000 años antes de Cristo, posiblemente relacionada con rituales agrícolas, o bien podría haber servido para enumerar, llevar cuentas, contar las fases lunares. Los símbolos de las tablillas son abstractos, cruces, esvásticas, líneas, zoomorfos y antropomorfos. Parecen símbolos neolíticos presentes en la escritura cuneiforme sumeria o en los ideogramas chinos. Se cree que puede ser una representación de la antigua protolengua que originó la aparición del Homo sapiens. Gracias, María. Entonces, miren que estos dos párrafos están cargados de muchísima información. Entonces, ¿por qué se le dio el nombre de escritura vinchas? Dice, se le dio ese nombre por unos artefactos hallados al sudeste de Europa con un sistema de escritura que se atribuye a la cultura vincha que habitó entre el 600 a.C. y el 4000 a.C. Posiblemente relacionada, bueno, tenemos los artefactos que fueron posiblemente relacionados con rituales agrícolas, o bien podrían haber servido para enumerar, bueno, un montón de cosas, ¿ya? Y en estos artefactos habían un sistema de escritura encima de estos artefactos. Dice, los símbolos de las tablillas son abstractos, cruces, esvásticas, líneas, zoomorfos y antropomorfos. Parecido a lo que tenemos aquí. Dice,
Parecen símbolos neolíticos. Los neolíticos del año 10.000 antes de Cristo hasta el año 3.500 antes de Cristo. Lo que ellos desarrollaron fue la agricultura, ¿ya? Presentes en la escritura cuneiforme, sumeria. Estamos hablando del primer tipo de escritura que hubo, ¿ya? O en los ideogramas chinos, estamos hablando de hace mucho, ¿ya? Se cree que puede ser una representación de la antigua protolengua que originó la aparición del Homo sapiens, de la primera gente que empezó a escribir, ¿ya? Listo, miren qué interesante esta cultura vincha, también muy antigua, que tenían una escritura, parece que ellos evolucionaban por su propio lado, casi, ¿ya? No se relaciona mucho con lo que acabamos de leer, los semitas, los fenicios, ¿ya? Ellos evolucionaron por otro lado. Bien. Si quiere conocer un poco más sobre el alfabeto de la cultura fenicia, encontrará interesante información en la página Alfabeto Fenicio, disponible en esta página web. Ok. Eso respecto a la escritura, al desarrollo de las primeras culturas que empezaron a escribir. En la página 187 ya llegamos al desarrollo de la escritura en América. Miren que todito esto hasta aquí era Europa, Asia. Okay. Aquí, página 187, ya llegamos al origen y desarrollo de la escritura en distintas regiones de América. Nahuatl, mayas, incas. Estamos hablando de América precolombina, antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Por favor, lean estas páginas. Esto lo vemos el día lunes. Por cierto, ya les explico por qué el día lunes, ¿ya? Esto lo vemos el día lunes. Lean sobre la literatura azteca, la literatura maya y la literatura inca. Espero que el tema les sea fascinante como lo fue para mí, ¿ya? Y la tarea es para el día lunes, ¿ya? La tarea que está en la página 189. Les leo de todos modos otra vez, por si acaso. Miren que está un poquito diferente a como está en sus libros. En sus libros aquí dice de una escriban. Yo lo cambié a consulten. Consulten una composición literaria sobre una de las culturas de América estudiadas en este tema. Entonces miren que nuestros ancestros americanos, ellos tuvieron su literatura, novelas, teatro, poesía. La tarea es que consulten alguna de esas obras literarias de alguna cultura americana precolombina, ¿ya? Es la tarea, que consulten de esa literatura antigua. Hay en internet, ¿ya? Después de que lo leen, bueno, seleccionan el tema, lo leen, después escriben un ensayo de 3 párrafos. Un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión, como para que no se les olvide cómo escribir, ¿ya? Sobre el tema consultado, lo que leyeron, van a escribir una especie de pequeño resumen, pero que tenga esta estructura, diciéndome qué es lo que leyeron, ¿ya? Tengan en cuenta estos pasos. Estos nada más son los pasos que deben seguir para hacer bien la tarea. Seleccionan el tema, leen el tema. Planificación. Aquí ya entramos a las etapas de la escritura. Planificación o preescritura. Ya saben de qué trata eso. La redacción o la escritura. Igual saben de qué trata. Después de que terminen de escribir, claro, revisan, corrigen. Siempre eso es una fase importantísima de la escritura. Y lo último, publicar. Cuando ya en el aula, el próximo día lunes, comparten el trabajo con sus compañeros de clase, ¿ya? Número 2, expliquen el aporte de esta civilización al desarrollo social y cultural de la humanidad. Eso lo pueden hacer en el mismo informe, ¿ya? En el mismo ensayo. En el párrafo de conclusión quedaría bien esto, ¿ya? Ok. Esa es la tarea para el día lunes. ¿Alguna pregunta? No, licen, sí está todo entendido, licen, gracias. Entonces les agradezco mucho por su atención y nos vemos el día lunes. Tengan una buena noche. Buenas noches. Una buena noche. Buenas noches. El día de mañana también no hay lengua, Buenas Lisa. noches.